Saludos. Hoy vamos a estudiar el tejido nervioso. Este es un tejido muy especializado y con funciones muy elaboradas, las cuales constituyen las características más desarrolladas desde el punto de vista evolutivo, principalmente la plasticidad que nos permite aprender cosas nuevas. Pero desde el punto de vista histológico y no fisiológico, este tejido es muy interesante y va a presentar la capacidad de generar y transmitir impulsos, donde se resume su función principal. Vamos entonces a estudiar este tejido desde diferentes perspectivas, pero fundamentalmente la histológica. Desde el punto de vista anatómico, generalmente se divide el sistema nervioso en central y periférico. Para facilitar el estudio, asimismo lo vamos a dividir para verlo desde el punto histológico. El sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, representado por los nervios periféricos y las células ganglionares. Vamos entonces a utilizar diferentes ejemplos de órganos o partes del sistema nervioso para explicar nuestro contenido. Vamos a iniciar con esta lámina, que es un corte teñido con hematocilina y eosina de una corteza cerebral. Aquí podemos observar una gran cantidad de neuronas. Es importante saber que las neuronas y el tejido nervioso en sentido general, para ser observado en detalles, debe estar procesado con algunas tinciones especiales, como la impregnación con plata y con cortes un poco más gruesos de lo habitual. Cuando hacemos las tinciones rutinarias, como la hematocilina y eosina, se reduce significativamente lo que podemos ver. Pero acá podemos observar cuerpos neuronales fundamentalmente, esto que se pueden ver cerca del cursor, y estos cuerpos neuronales se caracterizan por ser una estructura piramidal se tiñen eosinofílico con un núcleo prominente, y esta gran matriz que los rodea, que se denomina neuropilo. Bien, en cuanto a las neuronas, recordemos que se pueden clasificar en tres tipos fundamentalmente: unipolares, bipolares y multipolares. Estas últimas son las más abundantes, y esa clasificación obedece a sus prolongaciones, cómo estas prolongaciones se extienden. En el caso de las unipolares, el cuerpo neuronal, hacia un lado de él sale una extensión en dos direcciones, pero es única. En las bipolares vamos a tener que existe hacia cada polo una extensión, una dendrita y un axón. Las multipolares, desde el cuerpo salen múltiples dendritas y un único axón. Este, como les dije, es el tipo más frecuente. Viendo algunos órganos específicos, vamos a estar estudiando el cerebelo. El cerebelo es un órgano que está vinculado a funciones como la marcha, el equilibrio y el control de los movimientos delgados, como por ejemplo de los dedos. Es decir, cuando hacemos algunas actividades como enhebrar una aguja, escribir en un teclado pequeño, caminar habitualmente, estos son funciones que están reguladas por este órgano llamado cerebelo, que, recordemos, pertenece al sistema nervioso central. E histológicamente está dividido en tres capas. Una capa externa está la que se nota hacia la parte periférica. Esta capa externa se denomina capa molecular, la cual se caracteriza porque presenta prolongaciones axónicas y es muy escasa en células. La segunda capa, que es la capa media, la cual denominamos capa de células de Purkinje. Aquí denotan estas células neuronales
de tipo piramidal orientadas con el axón hacia la periferia. Esta es una capa muy sensible a los procesos isquémicos, por eso puede desaparecer con frecuencia. Y la capa más interna, en la tercera, es la denominada capa de células granulares. Es la más interna de todas. Estas tres capas constituyen la composición histológica del cerebelo. Este es un corte de una sección transversal de una médula espinal. Esta médula espinal podemos observar en la parte periférica esta envoltura que son las meninges. Pero luego el tejido como tal vamos a distinguir que en la parte central se dispone la sustancia gris, la cual es rica en cuerpos neuronales. Esta sustancia gris se ocupa en esta figura que se denomina en alas de mariposa, porque asemeja la silueta de una mariposa y es, como les mencioné, rica en cuerpos neuronales, esta sustancia gris que tiene una disposición central. Esta estructura que se ve acá es un conducto ependimario. Y luego, hacia la periferia, tenemos una disposición de sustancia blanca. La sustancia blanca es rica en prolongaciones axónicas y con muy escasa o nula presencia de cuerpos neuronales. Este corte representa la médula espinal. Además de las células principales, que son las neuronas, vamos a encontrar una segunda población de células en el sistema nervioso. Esta segunda población de células se denomina células neurogliares. Ocasionalmente lo pueden encontrar solo como glía, pero estas células en conjunto están relacionadas al soporte, la nutrición y otras funciones. En estas células, en su conjunto, vamos a encontrar diferentes poblaciones. Hay una célula llamada astrocito, la cual es responsable de dar soporte metabólico. Está vinculada a la nutrición por medio de formar conexiones entre los vasos y las neuronas. La segunda es el oligodendrocito. Fundamentalmente está relacionada a generar sostén, ya que en el sistema nervioso central no tenemos un mesénquima como tal. Esos oligodendrocitos, además de dar soporte, producen mielina en el sistema nervioso central. Otras células denominadas microglias, que es como esta, son fagocitos. Y también algunos autores incluyen las células ependimarias dentro de las células neurogliares. Y estas células ependimarias son las que están revistiendo las cavidades ventriculares y el conducto ependimario y son las productoras del líquido cefalorraquídeo. En sistema nervioso periférico existe una célula o un equivalente de las células neurogliares y es específico las llamadas células de Schwann. Esta célula de Schwann es encargada de la producción de mielina, pero a nivel de sistema nervioso periférico. Es decir, que las células de Schwann y los oligodendrocitos son homólogos. Bien, esto constituye las células de soporte, de sostén, la población más abundante, de hecho, de células del sistema nervioso. Es importante que sepamos que la mayoría de los tumores que afectan el sistema nervioso se originan de estas células, de las células neurogliares, muy frecuentemente de los astrocitos. ¿Por qué? Porque las células neuronales, las neuronas propiamente, no tienen capacidad de división. Por lo tanto, es improbable que haya un tumor que se origine de ellas. Bien, ahora vamos a ver algunas estructuras del sistema nervioso periférico. Señalado con esta flecha de color azul,
podemos ver un filete nervioso, un nervio periférico. Un nervio periférico fundamentalmente va a tener una envoltura de tejido fibroconectivo que se llama perineurum, y vamos, dependiendo el tamaño y el tipo, vamos a encontrar otras composiciones, pero en este ejemplo vamos a ver, fundamentalmente tenemos un axón relacionado a estas células que se pueden ver, los núcleos apenas son células de Schwann. La célula de Schwann produce una envoltura de mielina que aísla ese axón, y esto se repite múltiples veces y tenemos un nervio periférico. Una comparación con la que lo podemos hacer son los cables eléctricos que tienen una envoltura externa, y luego de esta envoltura hay pequeños otros cables que tienen un aislante plástico. Ese aislante sería la célula de Schwann y su vaina de mielina, y la fibra interna sería el equivalente al axón. Esto para hacer una comparación, para quizás facilitar que se comprenda mejor el nervio periférico. Como les decía, otra estructura del sistema nervioso central son un grupo de células neuronales que se encuentran localizadas fuera del sistema nervioso. Esas células se denominan células ganglionares. Marcado con esta, o destacada con esa flecha verde, podemos observar esta célula ganglionar. Esta es una célula que se encarga de la conducción de ciertos impulsos. El ejemplo donde la estamos viendo es en el plexo mioentérico de un intestino, y esta célula aquí es la encargada de llevar el impulso de contracción de este músculo. Entonces, es importante que sepamos que existen algunas enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung o megacolo congénito, que se deben a que estas células están ausentes. Bien, entonces esto es el contenido que tiene que ver con sistema nervioso. Recordar que las células neurogliares deben repasarlas y estudiarlas para conocer a fondo sus funciones. Este material es con la finalidad de tener una presentación un poco simplificada para fines de identificar del tejido nervioso.